Profe, ¿sabe? Antes de que la I empiece, lo de la maqueta era para el próximo quiz, ¿verdad? Es el sistema gastrointestinal. No, lo de la maqueta es para ahora. O sea, Ah, ok, que ok. ustedes lo hagan y que al final de la clase tengan unos 10, 15 minutos. O sea, que en este momento el laboratorio es donde ustedes van a trabajar. Ah, ok, 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 ya Sí. eso era, que estaba confundido. Gracias. Y el segundo quiz yo se los pasé porque no tenía sentido. Entonces cambié la fecha de los quizzes y ahora se las mando. Los exámenes sí los dejé intactos eh, para no generarles a ustedes como mayor problema, ¿verdad? En eso. Perdón. Entonces ahora sí, ya me callo. Ok, bueno, buenas noches, profe y compañeros. Yo les voy a presentar sobre la fagocitosis por células de la microglía. Este tema me interesó un montón cuando lo estábamos hablando porque normalmente uno escucha sobre fagocitosis de células inmunitarias que tal vez fagocitan patógenos y no sé, me parece muy interesante en un ambiente tan diferente como el cerebro, qué tipo de cosas podrían fagocitar y en qué enfermedades podría estar implicado. Entonces, bueno, las células de la microglía son macrófagos residentes del sistema nervioso central y contribuyen significativamente a la función cerebral general al participar en la fagocitosis. Entonces, esta es una imagen de un lente confocal, me parece, y tienen como esta morfología dendrítica. La fagocitosis es un proceso muy complejo y se especializa en la captación y eliminación de dianas como patógenos, células apoptóticas y restos celulares. Y esto va a estar mediado por el reconocimiento de, de ciertas dianas que van a tener las células en su superficie. Y una vez que han sido reconocidas, entonces se va a dar como un remodelamiento de los filamentos de actina, que estos componen el citoesqueleto, para engullir esa diana y ya dentro se va a procesar en el fagolisosoma. Ok, entonces entre las funciones de la microglía está la eliminación de la sinapsis. Si recordamos, las sinapsis eran estos sitios de donde se unían, bueno, llegaban sí, como que se unían, o sea, no se tocaban entre sí, pero se unían, ¿verdad? Las células neuronales y se daba el intercambio de neurotransmisores. Entonces, dentro del desarrollo del sistema nervioso central, la fagocitosis es necesaria para el refinamiento de la conectividad sináptica, ya que el sistema nervioso central en desarrollo está sobreproduciendo muchas neuronas y crea muchas sinapsis. Entonces, la eliminación de la sinapsis no deseada va a refinir estas redes neuronales y va a contribuir al aprendizaje y a la memoria. También está la remoción de células apoptóticas. Esto se da más que todo en esta zona que se llama zona subgranular y la zona subventricular, que esas son regiones de neurogénesis. Y van a estar en las células progenitoras neurales y va a ser normal dentro del desarrollo que la microglía esté fagocitando estas células progenitoras neuronales cuando estas hacen apoptosis. Entonces va a ser un proceso normal y muy necesario. Después está la fagocitosis y el envejecimiento. Este va a eliminar excesiva sinapsis, que es lo que estábamos hablando anteriormente, durante el envejecimiento normal, y esto va a contribuir a la memoria. También con respecto a la degeneración de la mielina van a quedar restos, digamos, de mielina, y estos detritos necesitan ser fagocitados. No, es que se me olvidó. Ok, sí, con la edad avanzada, el aclaramiento de los restos de mielina se va a deteriorar. Entonces, las células de la microglía van a fagocitar a estos detritos. Pero las vías en las que van a metabolizar estos detritos dentro de las células se van a deteriorar. Entonces van a producir unos agregados intracelulares insolubles
que se llaman gránulos de lipofusina dentro de la microglía, y esto va a generar que estas células sean senescentes. Entonces va a dañar las células de la microglía, por decirlo así. Y también en las lesiones agudas, se dice que la respuesta celular ante una lesión del sistema nervioso central es multifásica. Y la fase inicial va a estar implicada en las células de la microglía, que van a liberar citocinas proinflamatorias y van a reclutar células inmunitarias periféricas. Esto va a hacer que la lesión se propague menos, pero también, por otro lado, también es malo porque puede generar inflamación y especies reactivas a oxígeno, que más bien va a ser perjudicial para la recuperación y va a contribuir a una lesión secundaria. Ahora sí, entre algunas enfermedades está la esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple se caracteriza porque la vaina de mielina se va a degradar. Entonces, como habíamos hablado antes, la microglía va a fagocitar estos detritos de microglía. Pero, bueno, me encontré este artículo que decía Prendergast, porque se habla de que la microglía podría ser tanto beneficiosa, digamos, en la enfermedad, pero también ha sido asociada a procesos que más bien van a hacer que la enfermedad avance. Eso también está relacionado a el fenotipo que iban a tener las células de la microglía. El semestre pasado estuve investigando un poco de macrófagos, y estos adquirían como una morfología M1 o M2, donde una iba a ser preinflamatoria y otra antiinflamatoria. Entonces, algo así pasa con estas células de la microglía. Se puede dar como mucha inflamación, y esto más bien va a ser detrimental, o más bien puede ser al contrario, que va a favorecer que se fagociten estas detritos de mielina, y más bien vaya a producir que se vuelva a generar la vaina de mielina. Entonces, la microglía también está implicada en esos procesos de que si va a fagocitar estos detritos de mielina, va también a inducir la producción de nueva mielina. Entonces, es como que en ciertas maneras ayuda, en ciertas maneras no, y eso también va a depender del fenotipo que tenga. También está la enfermedad de Alzheimer, y esto está relacionado porque el Alzheimer está muy relacionado a la acumulación de unas placas que se llaman betamiloides, y estas son neurotóxicas. Y también, bueno, ellos pero son como unos nudos. Nudos neurofibrilares intracelulares. Estos se van acumulando y van a afectar procesos de sinapsis dentro del cerebro. Entonces, las células de la microglía también pueden fagocitar estos betamiloides. Sin embargo, la exposición a largo plazo de estos betamiloides induce una disfunción crónica asociada a la activación microglial, conocida como microgliosis reactiva. Ok, sí, la microgliosis reactiva es que al haber tantos betamiloides se induce un estado muy proinflamatorio. Entonces, lo que estábamos hablando de que las células microgliales pueden adquirir este fenotipo proinflamatorio, y entonces esto más bien va a ser perjudicial. Y bueno, eso sería. ¿Alguna pregunta? Ok, Laila, muchísimas gracias. Súper interesante sobre la fagocitosis y el papel de las células a nivel del sistema nervioso central. Y es súper interesante lo que, bueno, dos puntos me llamaron mucho la atención. Nosotros normalmente habíamos, o en cursos anteriores, hemos visto que para la formación de memoria y aprendizaje y la formación a largo plazo, que es como se consolida la memoria, siempre es necesaria la formación de más sinapsis. Pero vean que no solamente, de acuerdo a lo que exponía Laila, que no solamente era la formación de nuevas sinapsis, sino es cuestión de aquellas que no eran, que no benefician, o que digamos que no van a generar un beneficio. Probablemente pueden generarse sinapsis que más bien descontrolen o incrementen, qué sé yo, una actividad
o más bien la supriman a través de la liberación de neurotransmisores inhibidores que no favorezcan dichos procesos. ¿Listo? Sí, eso me pareció muy interesante porque decía que el cerebro cuando se estaba desarrollando sobreproducía sinapsis y sobreproducía neuronas. Entonces necesitábamos bien quitarlas de ahí, como que no era que lo regulaban para que no se produjeran, sino que se producían y luego los quitaban. Exacto. No, súper interesante. De hecho, desconocía, digamos, de ese proceso. Entonces, vino a estos seminarios, a mí me encanta porque ustedes proponen temas también. Eso me llamó mucho la atención. Y también me llamó mucho la atención lo de los fenotipos de los macrófagos. Digamos, normalmente, como bien decías, existen fenotipos M1 o M2, dependiendo de la fase de regeneración que se esté en ese momento. Inicialmente se ocupa la inflamación. ¿Para qué? Para que lleguen células del sistema inmune y ataquen a un determinado patógeno o empiece la fagocitosis de detritus. Pero si esa inflamación continúa o se perpetúa con ese fenotipo M1, entonces es ahí donde se genera el daño. Entonces vean qué importante es que inicialmente tenemos un fenotipo M1 y posteriormente hay un fenotipo M2 que más bien sea inmunoregulador o inmunosupresor. Entonces, este mecanismo yo lo conocía en tejidos, por ejemplo, principalmente en piel, en músculo o en otros tejidos que hacen las fases de regeneración, pero tampoco conocía que también era esta misma forma o este mismo mecanismo que se da a nivel cerebral. Entonces, muy interesante. Quería como rescatar esas dos temitas. No sé si alguien quiere comentar o preguntar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? No. Espero que los que hayan llevado oficio se acuerden y correlacionen con lo que no. Sí, voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con Jenny, también súper interesante. Voy a compartir un momento. Escritorio. Ok, ¿se ve? ¿Copiando? Estoy mintiendo. Ay, sí se ve. No, sí se ve. Ok. Bien, veamos si no peta la computadora. Uf, petó. Ok. Oh, no. Ahí está. Bien, creí en ti. Pues muy buenas tardes, bueno, prácticamente buenas noches a todos. Hoy vengo a hablarles acerca de las células satélites y su relación con la hipertrofia. Bueno, empecemos definiendo unas cuantas cosas. En primer lugar, la hipertrofia se denomina como el aumento en el tamaño del tejido de un tejido. En este caso me voy a concentrar del tejido muscular esquelético. Pues bien, una cosa muy importante y es que a la hora de hablar de que una persona tiene músculos grandes, que tiene hipertrofia, no hay que confundirlo con la hiperplasia, debido a que la hipertrofia se define como el aumento del tamaño de las células, o sea, el aumento con el corte transversal del músculo. Por otra parte, la hiperplasia se define como el aumento en el número de células, caso que prácticamente no se da en personas adultas que ya han pasado su etapa de desarrollo. Esto debido a que las células musculares esqueléticas son postmitóticas. Esto quiere decir de que una vez diferenciadas, no se vuelven a dividir, sino que quedan en un estado, por decirlo así, de stand-by. Cumplen su función, pero no se dividen. Es por esta razón que cuando una persona se lesiona un músculo y pues varias de sus fibras musculares se ven comprometidas, no es capaz de recuperar su fuerza, debido a que, bueno, si esas fibras musculares están dañadas, o sea, por decirlo así, cortadas y no se pueden volver a unir, pues bien, lamentablemente no hay forma de que aumentar o producir más células musculares. Bueno, técnicamente sí en embriones o en otras cosas, pero hablémonos en el área general, imposible. Por lo tanto, la persona es incapaz de recuperar su fuerza, la fuerza total que tenía en ese músculo.
Ahora bien, otra cosa importante y es que la hipertrofia está directamente relacionada con la fuerza de una persona. Y es uno de los factores más importantes, debido a que la fuerza que genera un músculo es directamente proporcional al área transversal, o sea, al corte paralelo que puedes obtener. Entre más ancho sea el músculo, más fuerte será. Sin embargo, es importante recalcar una cuestión, y es de que la hipertrofia por sí sola no garantiza un aumento en cuanto a la fuerza física, debido a que también para aumentar la fuerza física es necesario, pues, practicar. Por decirlo así, obtengamos de que el músculo hipertrofiado sea la herramienta que te permite, pues, levantar más peso. Sin embargo, esa herramienta necesitas manejarla de manera adecuada, y de ahí el entrenamiento. Y es por eso que, usualmente, las personas cuando hacen ejercicio, en las primeras etapas cuando hacen ejercicio, las primeras semanas, ven un incremento en su fuerza, pero no en su hipertrofia. O sea, primero aumentan la fuerza que tienen y luego van aumentando su masa muscular. Esto es debido a que, por decirlo así, cuando uno entrena un músculo, primero, pues, las conexiones neuronales, pues, se ajustan, por decirlo así, para que sea más eficiente el movimiento y le sea más fácil levantar el peso. Una vez alcanzado el límite de, por decirlo así, eficiencia, ahí sí es cuando empiezas a agregar proteína al músculo, aumentando su tamaño. Ahora bien, en cuanto a las células satélites, estas son células que se encuentran en las fibras musculares justo debajo de la lámina basal, como pueden ver en la imagen. Pues bien, la cuestión con estas células es de que usualmente cuando el músculo se encuentra bajo estrés, estas donan su núcleo a las fibras musculares y por ende nos lleva al siguiente prospecto. Y es que se tiene este modelo que es bastante común y bastante que se utiliza usualmente en personas que es como en el fisicoculturismo a la hora de explicar por qué es que son tan grandes los músculos y por qué son tan fuertes. El modelo es el siguiente. Tienes una fibra muscular, tienes tu músculo y lo ejercitas. Pues bien, cuando estresas ese músculo, cuando ejercitas ese músculo, lo que pasa es que activas estas células satélite y estas donan sus núcleos a las fibras musculares. Y al donar esos núcleos se tiene la hipótesis de que aumentas la producción de proteínas, porque, pues bien, técnicamente hay dos formas de aumentar la hipertrofia, que está directamente relacionada con la cantidad de proteína que produces, debido a que un músculo se vuelve más grande cuando la cantidad de proteínas que produce es superior a la cantidad de proteínas que se genera. Hay dos formas de conseguir eso. O a los núcleos celulares que ya tienes, por decirlo así, aumenta su producción o añades más núcleos. Es por eso que se tiene esta hipótesis de que este modelo en el que las células satélites... ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí. Digamos, cuando vos dices donar un núcleo, es como un concepto que tal vez no te he entendido bien. ¿Cómo aquí lo mencionaste la vez pasada? Ok, sí. Literalmente estoy haciendo esto de literalmente traducir un artículo en internet, así que es más o menos la traducción literal. Pero lo que pasa es lo siguiente. Tenemos las células satélite que están bajo ¿cómo se llama? Esta lámina basal. Pues bien, voy a entrar en más detalle esto a posteriori, pero lo que pasa es que cuando estas células se activan, lo que hacen es que su núcleo celular, cuando digo que donan, es de que se fusionan con la fibra muscular y ahora, por ejemplo, si teníamos una fibra muscular que tenía 3 núcleos, luego activas una célula satélite que estaba al lado de esta fibra muscular, se activa y lo que hace es de que dona, o sea, se fusiona y ese núcleo que tenía se lo añade, así que acabas con una fibra muscular de 4 núcleos. ¿Hasta ahí me entienden? Y una consulta. Sí. Aparte del núcleo, y tiene sentido, entonces ya ahí el crecimiento también. Aparte del núcleo, es todo su componente citoesquelético que se dona. O sea, ella, de ser una célula individual más pequeña, al fusionarse, entonces incrementa el tamaño de la fibra ya madura. Se podría decir que sí. No estoy tan al tanto en ese aspecto. Sin embargo, podría decir de que cuando esta célula
satélite se une con la fibra, por decirlo así, el aumento en el tamaño de la fibra, pues por el simple hecho de funcionarse es prácticamente mínimo, despreciable. No hay, porque las células satélites son muy pequeñas en comparación con la fibra. Así que no hay, por decirlo así, o sea, sí, técnicamente sí aumenta el tamaño de la fibra, pero no es, por decirlo así, muy apreciable, no es muy significante. Sí, tenés razón. In Lo vitro significante viene... mucho. Sí, ya, hasta donde perdón. tengo entendido. Por decirlo así, lo interesante viene ahorita después. Ok, ¿alguna otra cosa o...? No, muchas gracias. Disculpa la interrupción, es que tenía como duda y sí. Ok, Claro. bien. Bueno, volviendo al tema, ok. Tenemos que entonces, tenías una fibra muscular con 3 núcleos y había una célula satélite al lado que se activa y dona nuestro núcleo, o sea, se fusiona con la fibra muscular y acabas con una fibra muscular de 4 núcleos. Ok, tenemos este modelo. Y pues bien, lo que se decía es de que como a la hora de que las células satélites donaban su núcleo, o sea, aumentaban la cantidad de núcleos que tenía la fibra muscular, lo que pasaba es de que había más núcleos disponibles para producir más proteína. Produces más proteína, pues aumenta el tamaño de las fibras musculares. Aumenta el grosor del músculo, aumentas tu fuerza y tu hipertrofia. Pues bien, este es por decirlo así, se tenía esta visión de que activas las células satélite y ganabas fuerza y músculo. Pues bien, este es el modelo más común y empleado. Sin embargo, se ha venido contradiciendo a lo largo de los años porque se han hecho unos estudios que han dejado unos resultados bastante interesantes. En primer lugar, en los estudios que mencioné el paper que leí, se dice de que en todos los seres vivos, por decirlo así, normales, naturales, siempre la hipertrofia está precedida por un aumento en cuanto a la cantidad una activación de las células satélite y por lo tanto un aumento en cuanto a la cantidad de núcleos de las fibras. Sin embargo, es interesante porque unos estudios recientes hechos en organismos transgénicos o en organismos a los cuales las células satélite se les habían, pues, erradicado, se les habían eliminado debido ya sea por una toxina o mediante el uso de radiación, pues con unos tratamientos lograron que desarrollasen hipertrofia y una hipertrofia sin la necesidad de las células satélite. Pero es curioso porque tenemos de que en estos estudios realizados en animales alterados, por decirlo así, se muestra de que las células satélites no son necesarias para alcanzar la hipertrofia. Sin embargo, en todos los estudios anteriores realizados en animales y seres humanos sin alterar, siempre había una activación de las células satélite. Por lo tanto, se podría concluir de que en el proceso de la hipertrofia se da la activación de las células satélite y estas, pues bien, entran en las fibras musculares. Sin embargo, estas no son realmente muy necesarias a la hora de lograr la hipertrofia. Por lo que han surgido otras teorías y otras cosas, como por ejemplo, una cosa muy interesante que señalaron es de que, bueno, a las células satélite en inglés se las hacen referencia como un tipo de stem cell, que serían células madre, no sé, o un tipo de célula madre o algo así. Pues bien, se dice de que es posible de que hayan otras especies de stem cells, células madre, que cuando las células satélite son eliminadas, pues cuando llegan a esa parte, ocupan el nicho que estaban ocupando previamente estas células satélite. Por decirlo así, ven el espacio vacío, ven que esta función está vacía, y pues bien, se reprograman para cumplir dicha función. Otra cosa muy interesante es de que en algunas pruebas realizadas con ratones, si bien a los que se le habían eliminado las células satélite, lograron conseguir hipertrofia, sin embargo... Henry, perdón, ¿vos estás pasando los diapos? No las estoy pasando. Ah, bueno. Es que a decir verdad no me enseñé mucho con las diapositivas, sino más bien con él. De hecho, a la hora de que vayan, en caso de que vayan a poner preguntas de eso en el examen, que es mejor vayan directamente al paper que puse ahí, porque de hecho es pequeñito, literalmente son como 6 páginas. Excelente, te lo voy a pedir ese paper, sí, gracias. No, de hecho está en las referencias. Ok, pues bien, volviendo al tema, se habían hecho un estudio con ratones a los cuales se les había eliminado la célula satélite
y mediante unos tratamientos hormonales se les había inducido a la hipertrofia. Pues bien, consiguieron la hipertrofia, pero curiosamente su desempeño en la fuerza no fue, digamos, no fue muy bueno, por decirlo así. Consiguieron gran cantidad de masa muscular, sin embargo, no consiguieron una cantidad de fuerza proporcional a lo que uno esperaría para la cantidad de masa muscular que conseguían. Por lo tanto, tenemos un montón de datos que en primera instancia podrían parecer contradictorios. Así que el paper termina diciendo que se necesita más estudio en esto para corroborar, pero que se puede concluir de que las células satélite no son realmente necesarias a la hora de conseguir hipertrofia y de que pueden haber otros factores que estén relacionados con el desarrollo de la fuerza y del músculo. Bueno, sin nada más que agregar, gracias. Y estas son las referencias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Henry. Súper interesante porque, de hecho, este es un tema que nosotros sí tratamos de estudiar en el lab. Entonces, hemos trabajado con células satélite en el laboratorio y la idea es diferenciar estas células a músculo, o sea, llevarlas al punto de maduración y fusión. Entonces, está súper interesante esto que decís, porque encontraste en este paper, que probablemente las células satélite no sean las únicas necesarias para generar la hipertrofia, pero lo de la fuerza, o sea, a pesar de que haya hipertrofia, la fuerza ejercida no es la misma, también está muy interesante. Entonces, más que preguntas, ¿no? Comentarios, súper interesante este tema y creo que lo explicaste muy clarito. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta o comentario. Interesante esto. Y saber que no solo las células satélites se encargan de la regeneración, pero nada más agregar, si lo mencionaste, que si bien las células, por así decirlo, como lo decías, donan sus núcleos, también tienen un proceso mitótico donde ellas mismas se van regenerando para no perder así como el stock de células satélite. Entonces, en ese proceso, unas se van populares, mientras que otras se quedan ahí como en ese mismo proceso de células satélite. Gracias por el comentario. Y eso es importantísimo, eso que mencionó Kimberly es fundamental, que esta célula cuando se activa, se divide, entonces una se fusiona y la otra se mantiene para preservar justamente ese punto. Obviamente ya con la edad, el proceso se viene siendo menos efectivo y por eso es que como las personas mayores pierden o empiezan a perder mucha masa muscular, ya no se pueden recuperar de la misma manera, por esa pérdida de pool de células satélites. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, chicos, les agradezco a ambos. La presentación estuvo muy clarita y muy atinada al curso, entonces eso sería. Y porfa, suben la presentación y las referencias para que estén disponibles para los compañeros. Entonces, ¿Lo subo aquí en el chat? Ok. Al WhatsApp o al Teams, como gusten. Entonces, muchachos, ahora sí, la idea es que de aquí vamos a dar tiempo a las 8 para que tengan como 1 hora y media más o menos de armar su modelo tridimensional del tracto digestivo. Por favor, incluyan glándulas, alguna característica del grupo que tiene la gallina, ¿verdad? Que trate de resaltar aquella característica o adaptación anatómica que tiene para llevar a cabo alguna función. Molleja. Y entonces nos volvemos a ver a las 8 para que 10, 15 minutitos más o menos por grupo expongan. Entonces tienen que encender la cámara o pueden hacer, si les da chance, hacer un video exponiendo el modelo tridimensional del animal que ustedes escogieron.
¿Sí les queda clarito? Cualquier cosa, yo estoy aquí a la par conectada, estoy terminando de revisar los exámenes de ustedes para hacérselos llegar, entonces cualquier cosita me pregunta. ¿De acuerdo? Ok. Está bien, profe. Ok, chicos, muchísimas gracias. Entonces nos vemos en un rato.